Esto es Biblia Gráfica Color. Bienvenidos a este cuarto estudio de Biblia Gráfica Color. Hacemos sencillas cosas de la Biblia que no lo son tanto. Estamos viendo el primer tramo del Antiguo Testamento, de estas tres partes en que hemos dividido el Antiguo Testamento, llamado Historia Primitiva, que cubre los 11 primeros capítulos del libro de Génesis, cuya palabra significa comienzos, Bereshit en hebreo, comienzos. Son 4 eventos fundamentales que se narran en estos 11 capítulos. Ya hemos visto 3 de ellos. El primero es la creación, Génesis 1 y 2. El segundo es la caída, Génesis 3. El tercero es el diluvio, Génesis 6. Y el cuarto y último es Babel, el que vamos a ver hoy, la torre de Babel. La palabra Babel está en Génesis 11. La palabra Babel se usa solamente 2 veces en la Biblia. Y estas 2 veces aparecen en el libro de Génesis. El primero de ellos es Génesis 10:10, donde está hablando de Nimrod y dice que su reino comenzó a extenderse desde Babel. Y el segundo es Génesis 11:9, el capítulo siguiente, que dice que allí confundió Jehová la lengua de ellos, y desde allí fueron esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La idea original de Dios era llenar la tierra, Génesis 1:28. La idea de los hombres era edifiquémonos una torre que llegue al cielo y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la tierra. La idea final de Dios era una ciudad. Apocalipsis 21 del 10 al 27. Una ciudad de dimensiones gigantescas, con forma de cubo, de 2160 kilómetros de lado. Un cubo perfecto. 2160 kilómetros de largo, 2160 kilómetros de ancho y 2160 kilómetros de alto, asentada sobre el monte de Sión, medidas gigantescas, con un muro perimetral de 70 metros de alto. Una ciudad con toda la sofisticación, con toda la perfección de diseño, con toda la tecnología de punta, la suma de todos los conocimientos científicos de toda la historia de la raza humana sobre la tierra. Esa es la casa que dijo el Señor Jesús, Juan 14:24, que está preparando para nosotros. Algo maravilloso, para que allí estemos con el Señor y estemos durante 1000 años en un estilo de vida y un sistema de vida que nunca jamás hemos conocido. El tipo de torre que querían construir los hombres era común en la antigüedad, se llamaba Sigurat. Y este es un diseño que ha permanecido a través de la historia. La pirámide ha llegado a ser todo un símbolo de ocultismo. La forma cúbica es de Dios, es divina. La forma piramidal es diabólica. Y esto se ha mantenido a través de la historia en muchas construcciones de muchas civilizaciones. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Algo de ese diseño está en la Estatua de la Libertad en Nueva York. Esto ha sido usado por gente ocultista y sigue siendo usada a través de la historia. Esa ciudad final que planeó el Señor para nosotros es la réplica de Dios a la Torre de Babel en cuanto a hábitat. Es decir, la idea original de Dios fue que el hombre se esparciera sobre la tierra y dominara sobre la tierra. Los hombres quisieron, al revés, amontonarse y irse hasta el cielo, posiblemente por el miedo de un nuevo diluvio. Es decir, si se inunda otra vez la tierra, cosa que Dios prometió que nunca más iba a hacer, pero ellos no tenían por qué creer eso, entonces que tuvieran altura para guarecerse. La respuesta de Dios en cuanto a hábitat es esta ciudad, la ciudad de Sión, que baja del cielo. Algunos autores creen que no se va a asentar en la tierra,
Otros dicen que sí, que se va a sentar por la figura del muro, esa especialmente. Pero hay también una réplica de Dios en cuanto a persona. Sabemos que el Señor Jesús es la palabra, el verbo. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo es el logos, la palabra. La palabra se hizo hombre. Es decir, del mismo modo que en Babel Dios confundió el lenguaje de los hombres y evitó que construyesen la torre, no por una mala ingeniería, sino porque no se pudieron comunicar más, así también en la persona del Señor Jesús, el Señor se hace palabra y comunica a los hombres su mensaje. Es decir que, cuando arranca el Nuevo Testamento, Dios tiene una palabra hecha persona, que es su propio Hijo precioso, y tiene una palabra escrita, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, el canon, el conglomerado de esas dos documentos que fue formando a través de la historia. El Antiguo Testamento, que encargó al pueblo hebreo que lo guardase, el pueblo hebreo lo guardó fielmente, y luego lo que se ha dado en llamar el Nuevo Testamento, que es el conjunto de escritos que circularon entre las iglesias que conformaron la iglesia primitiva, por lo menos en los 2 primeros siglos, y que después fue aceptado universalmente y forma la biblioteca que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, hay una réplica de Dios en cuanto a comunicación, que es la siguiente. Si en Babel Dios confundió las lenguas de los hombres, no es que ellos se confundieron, es que Dios los confundió. En Pentecostés Dios las volvió a unificar de una manera muy concreta. Dice que el apóstol Pedro, esto está comentado en los Hechos capítulo 2, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro hablaba, presuntamente en hebreo, y esto fue registrado en griego, pero a una multitud de gente de un montón de naciones que hablaban distintas lenguas, dice que por un milagro de Dios, cada uno de ellos lo escuchaba hablar en su propia lengua. Partos, medos, elamitas, dice, gente de todas las civilizaciones que estaban ahí, que hablaban distintos idiomas, escuchaban a Pedro en su propio idioma. Por un milagro de Dios. Y de ahí en más. Y ahí arranca el don de lenguas. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. El don de lenguas es una facultad que Dios da a los hombres por la cual el hombre se expresa en un lenguaje que no entiende, que a su vez necesita, si está hecho en público, de otro don que se llama don de interpretación de lenguas. 1 Corintios 14, en varios versículos de ese capítulo se lo menciona, para que las personas que escuchan eso puedan saber qué está diciendo la persona que habla en lenguas. En 1 Corintios 13, Pablo dice que puede haber idiomas humanos o puede haber lenguas angélicas, en la cual una persona puede hablar sin haberlas aprendido. Todo esto es parte de la fenomenología del Espíritu Santo, que son herramientas para que la iglesia entienda cosas que de otra manera no puede entender. El aspecto sobrenatural es algo sobresaliente en el Nuevo Testamento y en la práctica actual de la iglesia. Son cosas que no se explican humanamente, son cosas que solo Dios puede producir. El don de lenguas tiene, hasta donde yo sepa, 2 utilidades muy concretas y muy saludables. El primero es cuando uno la usa personalmente. Uno está solo en la presencia de Dios y se despacha en las lenguas que el Señor le dio. Eso edifica, eso consuela, eso fortalece, eso da entendimiento de cosas que uno normalmente no las ha podido entender. El otro es el uso público del don de lenguas, donde está prohibido por Pablo usarlo si es que no hay interpretación. Entonces, cuando hay ejercicio público del don de lenguas, tiene que haber ejercicio público del don de interpretación para que todos sean edificados, para que los hombres que no agradan a Dios sean compungidos y llevados al arrepentimiento. Este es el diseño de Dios, desde que arrancó el asunto de Babel hasta que termina
la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Una respuesta de Dios en cuanto a hábitat, una respuesta de Dios en cuanto a persona y una respuesta de Dios en cuanto a comunicación. Dios no está improvisando. Todo esto estaba ya pergeñado desde antiguos tiempos, desde los comienzos, para que nosotros sepamos y tengamos una clarísima idea de que Dios no está improvisando. Todo es parte de un diseño original que Dios está haciendo con el planeta, con la raza y que va a cumplir sí o sí. Haremos bien en alinearnos con el propósito de Dios para que eso nos dé certeza para vivir mejor y agradarlo mejor. Suscríbete a nuestro canal y con eso nos vas a estar dando una poderosa mano. Que la gracia y la paz del Señor sean con cada uno. Esto fue Biblia Gráfica Color.